universidad es la institución académica que usa y maneja y distribuye el conocimiento de la manera más efectiva. Por eso, la riqueza de un país tiene que medirse por el número de universidades que tiene y por la calidad de esas instituciones educativas. Imposible entender la salud y la educación públicas en el México contemporáneo sin recalar en la figura y el legado del doctor Guillermo Soberón Acevedo, pionero de la biología molecular mexicana, rector de la UNAM y secretario de Salud, ocupado desde la esfera de lo público como desde la iniciativa privada por construir instituciones sólidas para México y en particular para la protección de los más vulnerables. Guillermo Soberón Acevedo nació el 29 de diciembre de 1925 en la pequeña ciudad de Iguala de la Independencia, Estado de Guerrero. Fue el segundo hijo de 5 que tuvo el doctor Galo Soberón. Mi padre y mi madre fueron a Europa, él a hacer una especialidad sobre lo que entonces se llamaba enfermedades tropicales. Él se había sentido motivado por el ejercicio profesional en Iguala, que era una gran demanda de este tipo de padecimientos, y entonces quiso ir a Europa porque ahí estaba lo que se llamaba la medicina colonial. Eran los tiempos en los que los países europeos tenían colonias en África y en otras partes del mundo, y entonces centralizaban a los pacientes en sus sedes, pues porque tenían recursos hospitalarios ahí y todo, y se desarrolló lo que se llamó medicina colonial. Hizo esta especialidad y ya de su regreso ya lo retienen en la Ciudad de México. Y ya ahí hizo carrera académica, tanto en la propia Secretaría de Salubridad, se llamaba entonces. Fue él durante muchos años el director técnico de la campaña contra el paludismo. Tras el viaje de sus padres a Europa, la familia se radica en la Ciudad de México, donde Soberón realiza todos sus estudios básicos hasta llegar a la Escuela Nacional Preparatoria en San Ildefonso, con miras a ingresar a la Escuela Nacional de Medicina de la UNAM. Su padre lo encausa a que sea médico. Él está en una cuna llena de médicos, en un ambiente de médicos y en un ambiente de médicos de una calidad humana y de una altura moral tremenda. Cursa la carrera de médico entre 1943 y 1949 en nuestra institución y tras titularse ingresa como médico interno en el Hospital de Enfermedades de la Nutrición, fundado y dirigido por el eminente médico Salvador Subirán. En un principio, decide especializarse en endocrinología y sobre todo en diabetes. Sin embargo, los cursos de esta especialidad iniciaban varios meses después, por lo que fue asignado temporalmente a trabajar en el Laboratorio de Bioquímica, entonces de reciente creación, fundado y organizado por el doctor José Laguna. Mi gran maestro, diría yo, que me orientó inicialmente cuando yo estaba ya por egresar de la Facultad de Medicina, y me fui en busca de un entrenamiento especializado, fue José Laguna, que era profesor de bioquímica, y que justamente él regresaba a México después de haber estado en Edimburgo y en Aberdeen, en Escocia, haciendo la especialidad. Entonces regresa a México cuando el maestro Subirán era ya director de lo que llegó a ser el Instituto Nacional de la Nutrición, como lo es todavía. Y retiene a Laguna
para que desarrolle el Departamento de Bioquímica de Nutrición. Fue el primero que se hizo en una institución de salud. Esa experiencia será definitoria. Renuncia a la especialidad de endocrinología para abocarse a esta novedosa rama de la medicina y muy pronto tiene la oportunidad de realizar un posgrado en bioquímica en la Universidad de Wisconsin bajo la tutela del Dr. Philip Cohen. Y con Cohen estuve pegado no solamente los años que pasé con él en Wisconsin, que fueron 4, sino que él se vinculó para ayudarnos en el desarrollo de la bioquímica en México. La bioquímica es la ciencia que estudia los procesos químicos que se producen en las células y los tejidos de los seres vivos a escala molecular. Juega un rol fundamental en muchas áreas del conocimiento, en la medicina, la genética, la farmacología y la agronomía, entre muchas. La preparación académica de Guillermo Soberón en el Departamento de Bioquímica se llamaba Química Fisiológica. En la Universidad de Madison, de Wisconsin, en Madison, fue impecable. En 1956, ya doctorado, vuelve a México para asumir la dirección del recién fundado Departamento de Bioquímica del Hospital de Enfermedades de la Nutrición, que levanta literalmente desde sus cimientos. Junto a su mentor, el doctor José Laguna, fundan la Sociedad Mexicana de Bioquímica. Junto a la doctora Estela Sánchez Quintanar, el doctor Jaime Mora y otros investigadores del departamento, realiza investigación de punta, de calidad internacional. El rigor científico que Guillermo Soberón le impone a su departamento de bioquímica era altísimo. Realizar investigación de altísima calidad y publicarla en las mejores revistas del mundo, cosa que en México no se hacía. En 1965, con 40 años cumplidos, recibe el premio de la Academia de Ciencias en el área de Ciencias Naturales. Tras 10 años dedicado a la investigación científica, el doctor Ignacio Chávez, a la sazón rector de la UNAM, lo convoca a asumir la dirección del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Ahí funda el primer departamento de biología molecular del país. Diseña y crea el posgrado en bioquímica en la Facultad de Química y renueva los cuadros académicos y de investigación, con lo que sanea e impulsa un instituto semimuerto al brillante nivel que mantiene en la actualidad. En 1971, con el doctor Pablo González Casanova en la rectoría, Soberón es designado coordinador de la investigación científica de la UNAM. Su gestión como coordinador incidió en el fortalecimiento de una institución nodal para la ciencia mexicana, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, fundado en 1971, y que en un primer momento pretende formar sus cuadros de investigación de entre las filas de la UNAM. ¿Por qué? Pues porque ahí estaban los investigadores y pues que son los que sabían cómo hacer las cosas y cómo pedir los dineros y cómo hacer la selección de los nuevos graduados y la masa crítica allá la teníamos. Y entonces dije, no, espérense, nuevas reglas del juego. No se van a llevar a nadie porque los vamos a retener y les vamos a pagar más para poder competir. Vamos haciendo un arreglo en donde en forma civilizada y escalonada vamos a ayudarles a que haya grupos que empiecen a esto y desarrollarse y todo. Y eso salió re bien. Entonces estuve 2 años en la coordinación de la investigación. Se hizo todo este arreglo. Y claro, el CONACYT pues tuvo muy buen principio, pero fue la UNAM la que por detrás le metió el hombro y la cosa resultó bien. Y todos ganamos, todos salimos ganando. Pero su gestión como coordinador de la investigación científica duró apenas 2 años, de 1971 a 1972. El rectorado del doctor Pablo González Casanova se caracterizó por un verdadero asedio político a la universidad. La puntilla llegó con la huelga de los trabajadores administrativos que paralizaron las actividades académicas el 25 de octubre de 1972.
Esta situación condujo a la renuncia del rector González Casanova y a la elección del doctor Soberón al cargo el 3 de enero de 1973. El nuevo rector no precisó más que de 9 días para alcanzar un acuerdo con los trabajadores universitarios. Y entonces que ellos empezaron ya a entrar en razón. Y dijeron, bueno, pues también es una salida para que podamos, pues entonces firmamos un convenio de 11 puntos sobre los cuales se reanudarían las actividades. Y se firmó. Y yo convoqué al Consejo Universitario a firmar, que el Consejo autorizara la firma de ese convenio que iniciaría la entrega. Y fuimos y se llenó. Y había muchos sindicalistas, pero también muchos de los que no lo eran, y ahí rápidamente dimos cuenta, porque nomás abrí la sesión y dije, el punto único para discusión es este convenio, que es lo único que vamos a discutir. Y la fundamental son estos puntos y la decisión de no pagarles a los. Y entonces se para Ogesto, que era director de la Facultad de Derecho, y me dice, señor rector, yo propongo que no se lea el convenio. Ya todos lo conocemos. ¿Para qué vamos a entrar en una discusión que lo único que nos hace va a separar? Yo estoy seguro que los que aquí estamos presentes ya queremos que se reanuden las clases. Pues a ver, que se levanten la mano y se están de acuerdo. Todos levantaron. A ver, entonces ya, los que estén de acuerdo de que que firme, que levanten la mano. Todos otra vez. Ya se acabó. Ya entregaron el día 15 la universidad. Así, el 15 de enero de 1973, la UNAM reinicia actividades con decisiones firmes, respaldadas siempre en la ley orgánica y en la legislación universitaria. Soberón restableció la vida universitaria. Para empezar, tomó una universidad en guerra, ¿no? Una universidad muy, muy complicada, con muchos problemas políticos que no solamente concernían a la universidad, sino a México concretamente, ¿no? Y con su habilidad pudo sacarlo adelante, ¿no? El doctor Guillermo Soberón cumplió 2 periodos en la rectoría universitaria, durante los que puso en acto su política de planeación con resultados de los que todavía se beneficia la UNAM. Llevó a cabo la descentralización de los estudios universitarios al crear las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales, las ENEPS, actuales FES o Facultades de Estudios Superiores, en la periferia de la ciudad. Al definir como una de sus prioridades el combate a la falta de oportunidades para acceder a la educación media y superior en la Ciudad de México, propuso y participó de la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana y del Colegio de Bachilleres. Impulsó un programa de intercambio académico con el único objetivo de fortalecer las universidades públicas de los estados. También inició proyectos decisivos para la investigación científica por medio del fortalecimiento de programas foráneos ya existentes como el Observatorio Astronómico de San Pedro Mártir, las estaciones biológicas de Chamela y los Tuxtlas, y la Estación de Investigación Marina en Campeche. Justo esta rama conocería un impulso decisivo durante su rectoría con la fundación de más estaciones de investigación en el Pacífico y en el Golfo de México y con la construcción de 2 buques oceanográficos, uno para cada litoral oceánico. Creó nuevos centros de investigación en diversos estados de la República como Baja California, Guanajuato, Chiapas, Morelos y Coahuila. El doctor Guillermo Soberón Acevedo es artífice del Centro Cultural Universitario, así como del nuevo edificio de la Biblioteca Nacional, y fue el promotor de una de las obras artísticas más destacadas del siglo XX mexicano, el Espacio Escultórico, en el que convergieron los artistas Helen Escobedo, Manuel Felgueres, Matías Göritz, Erzúa, Sebastián y Federico Silva.
Durante su gestión como rector, el equipo de fútbol soccer Pumas de la universidad conquistó su primer campeonato con una alineación legendaria encabezada por el delantero brasileño Evanibaldo Castro Caviño y, para orgullo no solo universitario sino nacional, con el gran Hugo Sánchez. Pero el logro más importante desde mi punto de vista es el de haber fortalecido la autonomía universitaria. Es la época en la que, si se recuerda, el conflicto de los trabajadores universitarios pugnaban por un sindicato nacional de trabajadores de la educación superior, y el doctor Soberón fue un elemento constante para poder entender el deslinde entre las relaciones laborales y las cuestiones académicas. El deslinde de lo académico y lo gremial es la gran aportación del doctor Soberón a la educación superior de este país. Hoy tenemos garantizada constitucionalmente la autonomía de las universidades públicas, hoy tenemos garantizada las relaciones laborales entre las universidades públicas y sus trabajadores académicos y administrativos. Ese es el gran aporte de Soberón. Al terminar su mandato universitario, es convocado por el presidente José López Portillo como coordinador de los servicios de salud de la Presidencia de la República, proyecto que pone en marcha su sucesor, Miguel de la Madrid Hurtado. Ahí realiza una urgente valoración del estado de los servicios de salud en México. También porque se da el caso, y entonces era muy agudo, de que aquellos que no son derechohabientes de la seguridad social y que llamamos población abierta, son los que menos recursos tienen para el cuidado de su salud. Y esto introduce una gran inequidad en la atención de los mexicanos, porque pues si hay más recursos, como son los derechohabientes del Seguro Social o del ISSSTE, pues los cuidados son mejores, pero no puede ser que en un país como el nuestro tengamos mexicanos de primera y mexicanos de segunda. Eso el país no lo aguanta, no lo tolera. Pero se aspira a que la calidad de los servicios sea tan buena en unos como en otros. Y realmente es una cosa que hay que superar. A mí siempre me molestaba esa situación. Y muchas veces ya había dado la ocasión de discutir este asunto públicamente y por qué había esta diferencia y en fin. Y yo había alimentado esa inquietud. Entonces dije, bueno, pues si me voy a dedicar a alguna de estas cuestiones, pues qué mejor que tocar ese problema y decirles qué es lo que pienso se podría hacer para corregir esa situación. De la coordinación pasa a encabezar el Gabinete de Salud y finalmente, en el sexenio de la Madrid, es nombrado secretario de Salubridad y Asistencia. Bajo su liderazgo se emprendió una profunda modernización del Sistema Nacional de Salud. Entre los grandes logros de su gestión se cuenta la inclusión del derecho a la protección de la salud en el texto constitucional, lo que modificó la Ley General de Salud y dio paso a la moderna Secretaría de Salud. Otra de sus aportaciones fue la descentralización de los servicios de salud, comprometiendo a los gobiernos de los estados. Enfrentó tareas tan trascendentes como el manejo de la pandemia del SIDA y, a la luz de la tragedia de Chernobyl, el control de las importaciones de leche en polvo provenientes de Europa. Hubo también de encarar el dramático terremoto de 1985 que afectó gravemente los servicios de salud en la Ciudad de México. El sismo de 85 fue devastador. De pronto, así, unos cuantos minutos o segundos, tuvimos pues este macrosismo que fue de una intensidad muy grande y que fue muy severo con los servicios de salud entonces existentes. Terminado su paso por la Secretaría de Salud en 1988, sigue trabajando en beneficio de la salud pública desde la iniciativa privada como promotor.
y a la postre director de la Fundación Mexicana para la Salud. En la Fundación Mexicana para la Salud, la intención fue encontrar más recursos para la salud que apuntaron y con evidencia a que el sector privado podría estar en la mejor disponibilidad de ayudar con los recursos en efectivo para las diferentes campañas que se implantaron ahí. Una fundación distinta a lo que en ese entonces era la sociedad civil, todavía no organizada en ese sentido, en México. La tradición eran asilos, orfanatorios, algunos hospitales que daban servicios o asistencias individuales a personas con escasos recursos. Pero lo que le dice a los empresarios es, si algo se debe hacer en el campo de la salud, es fortalecer la investigación, porque la investigación es la que nos va a permitir caracterizar los problemas de salud y buscarle solución a ellos. Entonces lo que se necesita es una fundación que se dedique a promover la investigación en salud de México. Esta idea la toman de inmediato los empresarios y se crea la Fundación Mexicana para la Salud. Esto ocurre en 1985. Así, Guillermo Soberón resulta una figura toral en el desarrollo de un sistema nacional de salud moderno. Ha encontrado su fuerza vital en el entorno familiar, cuya piedra angular fuera el gran apoyo que le brindó durante 47 años su esposa Socorro Chávez. En la vida de Guillermo Soberón representó y ha representado siempre un papel importantísimo su familia. En primer lugar, su amadísima esposa, Socorro Chávez. Amadísima por él y también por todos los que tuvimos el privilegio de conocerla. Y en esa misma medida, así como él valoraba la presencia y la importancia de su familia, consideraba que estábamos nosotros, sus colaboradores, funcionando en la misma dimensión y no se equivocó. Esto hizo que se formara una gran familia universitaria en torno al doctor Soberón. Innovador, fundador, constructor y consolidador de instituciones clave en la articulación del México contemporáneo, el doctor Guillermo Soberón Acevedo recibió innumerables honores, premios y distinciones nacionales e internacionales en reconocimiento a su sostenida vocación de servicio, a su actividad docente y a la formación y promoción de científicos mexicanos del más alto nivel. Para mí, la recompensa fundamental como investigador es la formación de recursos humanos muy calificados. Cercano a los 90 años, tuvo la fuerza y la capacidad de entregarnos un libro que explica mucho del país que ayudó a construir, pero también del hombre que ha sido. Sus memorias, el médico, el rector. Para mí fue un anhelo que siempre tuve. Por esto, yo siempre pensé que era importante dar a conocer en casos que tuvo uno responsabilidades de tomar decisiones que era para proteger la salud de la gente, pues por qué se hicieron las cosas y qué resultados se obtuvieron. Son unas memorias que combinan de manera, me parece, poco usual la seriedad con respecto a la narración y el relato de los hechos, con la ligereza y el sentido del humor. Se nota la frescura y la personalidad del rector, y eso yo creo que hay pocos ejemplos, ¿no? de un rector que habla durante toda su rectoría sobre los problemas que él vivió y todo eso, ¿no? Además, él es un gran conversador. Es muy asombrosa la memoria que tiene. Su lucidez, estamos hablando de un hombre a punto de cumplir 90 años, y es de una lucidez realmente impactante. Yo podría decirle así fácilmente que para mí
La UNAM, me voy a referir a ella específicamente, porque yo ahí fue donde me hice, y ahí crecí, y ahí pues he entregado toda mi vida. Ya son muchos años de ejercer esta función, y ha sido una gran recompensa ver cómo esta institución se ha parado sobre sus pies una y otra vez en los momentos de dura prueba. El doctor Guillermo Soberón escribió una vez: un día de marzo de 1941 traspuse la puerta de San Ildefonso, deseoso de recoger la savia que ha transcurrido de generación en generación. Desde entonces no he salido de la universidad. Si mi devoción y empeño se han dado para coadyuvar al progreso de la universidad, y si la universidad me ha educado, alentado, estimulado y recompensado de mil maneras, puedo afirmar que si bien he vivido en la universidad, es también cierto que he vivido por la universidad y que he vivido para la universidad.